Buenas tardes, jóvenes. Tanto de concreto armado 2, ¿no? Bueno, como les había indicado en la semana pasada, el curso se inicia con las cimentaciones, ¿no? Con las cimentaciones. Bueno, todos hemos escuchado hablar sobre las cimentaciones, ¿no? Las cimentaciones es la estructura que transmite, digamos, las cargas, ¿no? Ah, mediante este elemento al suelo, ¿no? Al suelo. Entonces, para ingeniería civil, para nuestras obras, es muy importante, ¿no? Esto se puede utilizar en edificios, en casas, en edificios, en, en edificios comerciales, en naves industriales. Entonces, hay una variabilidad, digamos, de cimentaciones, ¿no? Hay las cimentaciones profundas y las cimentaciones superficiales, ¿no? Dentro de las cimentaciones superficiales podemos tener zapatas aisladas, zapatas combinadas, cimentaciones corridas, cimentaciones o zapatas conectadas, losas de cimentación, ¿no? Y las cimentaciones con pilotes, que son elementos, ¿no? Que de bastante profundidad, hasta encontrar una roca que tenga una capacidad importante que nos pueda soportar, ¿no? Hay una serie, digamos, de pilotes, ¿no? Son cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, ¿no? Cimentaciones profundas. Y la idea en este primer capítulo o primer tema, ¿no?
es diseñar cimentaciones o zapatas aisladas y zapatas conectadas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta teoría, que la voy a leer y ustedes pueden escribir en su cuaderno, siempre es bueno registrar. Bueno, los más flojitos siempre van a querer sacarle una foto o le van a hacer un pantallazo, ¿no? Pero una de las formas también de, digamos, de tomar los conceptos teóricos es escribiendo, ¿no? Escribiendo. Tiempo real. Entonces, ese es el tema, ¿no? En la mañana o en la tarde no pude ir a clases porque, bueno, en la mañana tuvimos una reunión hasta casi la 1. Luego yo había dejado de hacer algunos compromisos. Y ya cuando quise ir a la U ya era un poco tarde. Por eso que me comuniqué con su delegado para poder hacer estas clases, ¿no? Entonces, entremos de llano ya. Cimentaciones. Las estructuras que se apoyan en el suelo, incluyendo edificios, puentes, represas, están formadas básicamente por dos partes, la parte superior o superestructura y la parte inferior o cimentación, ¿no? Entonces, queda bien claro que las estructuras que se apoyan en el suelo, incluyendo edificios, puentes, represas, etcétera, están formadas básicamente por dos partes, la parte superior o la superestructura y la parte inferior o la parte de las cimentaciones, ¿no? Donde se apoya la estructura y transmite los esfuerzos al suelo. La parte, digamos, de mecánica de suelos no la vamos a tocar en el presente curso porque es materia, digamos, de otro, ¿no? Eso ya ustedes en el curso de mecánica de suelos es que van a o han llevado ese curso, ¿no? Entonces eso no vamos a tocar. De esto se deduce que las cimentaciones son la parte de las estructuras que se encuentran entre la superestructura y el suelo, o roca, que le servirá de base o apoyo. Aquí cuando habla de suelo y roca, ¿se acuerdan cuando en estructuras se pongan hemos hecho pórticos, ¿no? Y generalmente le hemos puesto como apoyos al apoyo empotrado, ¿no? Porque se supone que era un suelo, no era roca, ¿no? Entonces, normalmente, a la estructura, en sus apoyos, ¿no? Eh, le asignamos el apoyo empotrado, ¿no? Eso es para suelos. Pero si fuese para roca, ¿haría lo mismo? Claro que no, porque rígido con rígido se fragiliza, ¿no? Entonces ahí puedo colocar un apoyo articulado, ¿no? Si bien es cierto que diseñando, digamos, en concreto armado no vamos a ver esta forma, digamos, de apoyos, ¿no? Pero el hecho, digamos, cuando diseñemos y la cantidad de acero menos, ¿no? Que va a tener o que va a llevar en función a las cargas, va a ser de que esa parte, digamos, entre la estructura y la cimentación, ¿no? No sea tan rígida, ¿no? ¿Por qué? Porque es roca, ¿no? Pues acá le voy a escribir para que puede ser que esto puede ser cuando tengo suelos, ¿no? Y aquí tenga roca, ¿no? Eso no hay que olvidarse, ¿ya? La ingeniería de cimentaciones se conoce como el arte y la ciencia de que trata de resolver los problemas de cimentaciones aplicando criterios de ingeniería y los conocimientos de mecánica de suelos. De hecho, ¿no? Yo quiero diseñar una determinada cimentación,
yo tengo que conocer, ¿no es cierto? Tengo que conocer varios prerequisitos, ¿no? Por ejemplo, será concreto armado 1, será mecánica de suelos, ¿no? Entonces, hay unos prerequisitos para ingresar a este curso, ¿no? Y el concreto armado es uno de los materiales que predomina, digamos, hoy nuestras cimentaciones, ¿no? Entonces, de hecho, ahí vamos a hacer, del estudio de mecánica de suelos, vamos a obtener y vamos a conocer lo que se llama la capacidad portante de ese suelo, ¿no? Entonces, hay valores para los, para los diferentes suelos, ¿no? Y lógicamente lo más importante es que si vamos a diseñar una cimentación de una estructura razonablemente importante, lo mínimo que podemos pedir siempre son estudios de suelos, ¿no? Para justamente saber, para saber justamente cuál es el comportamiento del suelo y al final lo que interesa para el diseñador, para quien va a diseñar cimentaciones, es la capacidad portante del suelo, ¿no? Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Sí? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ingeniero, se le escucha. Gracias. Pensé que... Eh, continuando, las cimentaciones transmiten directamente las cargas de la estructura al suelo por contacto directo a través de columnas o muros, teniendo la cimentación la función de distribuir las cargas de tal forma que al suelo no sea sobrecargado, ¿no? Ni que sufra asentamientos mayores a los permitidos por análisis estructural en estudio. Bueno, mediante las columnas o muros, ¿no? Y mediante la cimentación podemos distribuir esas cargas de tal forma que el suelo, lógico, no sea sobrecargado, ¿no? Una zapata siempre tiene una sección, no es una cuestión, es una carga distribuida, ¿no? Que se distribuye no solamente en la sección de área, digamos, de esa zapata, sino también en los bulbos, ¿no? Que forma, digamos, el suelo al ser accionado por una determinada carga, ¿no? Eso se estudia bastante en el curso de mecánica de suelos. En conclusión, el problema de diseño de cimentaciones requiere tener un conocimiento cabal del suelo soportante y de la naturaleza y requerimientos de la superestructura o interacción suelo-estructura o suelo-estructura-sismo, ¿no? Entonces, esos conceptos los debemos conocer, los debemos tener en consideración o en cuenta para poder diseñar nuestras estructuras de cimentación. Para asegurar un conocimiento del suelo en forma adecuada, es conveniente hacer pruebas y exploraciones en el laboratorio de suelos y el sitio, ¿no? Bueno, hay varios ensayos que podemos realizar, algunas pruebas de repente bastante empíricas, ¿no? Las podemos realizar en el mismo terreno, digamos, donde va a ser construida la, la estructura, ¿no? Pero lo deseable siempre es que se haga un estudio de mecánica de suelos. Entonces, para asegurar un conocimiento del suelo en forma adecuada, es conveniente hacer pruebas y exploraciones en laboratorio de suelo y en el sitio. Y de esta manera, luego de un adecuado procesamiento de los datos, ¿no?, obtenidos, se podrá conocer las cargas que el suelo puede soportar, ¿no? ¿Cuánto me va a soportar ese suelo?
en forma segura. De hecho, tiene que ser en forma segura, si no ese edificio puede colapsar, ¿no? O esa edificación que hemos diseñado y que, digamos, ya en el proceso de construcción, sin mi cimentación y si el suelo, sobre todo, no tiene esa capacidad portante, de hecho, vamos a tener problemas, ¿no? Asentamientos diferenciales bastante diferenciados, ¿no? O hasta puede llegarse al colapso de la que debería ser soportada por ese suelo, ¿no? Para fines de ingeniería, el terreno se considera clasificado en forma general en dos, en rocas y suelo, ¿no? Entonces, no se olviden eso, que para fines de ingeniería, ¿no? Para ingeniería civil, se clasifica en dos grandes, ¿no? El terreno se puede clasificar como roca o como suelo. Las rocas están compuestas por acumulaciones de partículas unidas fuertemente formando masas duras y frágiles. De hecho, ¿no? Seguramente ustedes, aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, en algunas canteras, la roca, digamos, es bastante dura y en otras, inclusive con el dedo, con un clavito, incluso con un determinado elemento que tenga una punta, ¿no? Se puede desmoronar o convertirse, digamos, en un material tipo granulado, ¿no? Las rocas. Entonces, hay rocas duras y rocas que son frágiles, ¿no? Los suelos son formaciones de partículas separadas, no unidas rígidamente. Los espacios entre partículas son llenados por aire o agua. Bueno, eso ya lo sabemos cuando hemos estudiado mecánica de suelos, ¿no? No obstante, en nuestro tratado se consideran suelos de propiedades uniformes. El comportamiento de suelos heterogéneos estratos más complejos se determinarán por los mismos métodos de prueba y análisis. Bueno, la norma para una determinada área, ¿no? Existe, se puede, ¿qué se llama? Se puede hacer calicatas, ¿no? Para una determinada área y también para el tipo de construcción, ¿no? O de edificación que se va a desarrollar. Entonces, normalmente o generalmente podemos decir que en un determinado terreno que no tenga grandes dimensiones, de alguna forma se puede predecir de que esos suelos son homogéneos, ¿no? Lo cual a veces en la realidad no, no ocurre muchas veces, ¿no? Los suelos son heterogéneos, de pronto en 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados puedo tener determinadas propiedades de ese suelo y en otros 600 o 500 metros cuadrados puedo tener otro tipo de propiedades, ¿no? Entonces, ahí se tiene que tener bastante cuidado en eso. Los suelos fallan ya sea por corte o por asentamientos diferenciales. La capacidad portante permisible de suelos es la intensidad máxima de carga neta que el suelo puede soportar.
tomando en cuenta la capacidad portante como la magnitud y tipo de asentamiento esperado, de acuerdo al acomodamiento que experimente la estructura. Hay dos formas, ¿no? que el suelo puede fallar, hay que subrayar aquí, ¿no? Ya sea por corte o por asentamientos diferenciales. Cargas de diseño en cimentaciones. Cargas para el diseño en cimentaciones, ¿no? Bueno, es necesario tener conocimiento y criterio adecuado para decidir qué cargas deben tomarse en cuenta para el diseño de cimentaciones. De hecho, por ejemplo, en una columna vamos a tener una carga del peso propio, ¿no? O carga muerta y una carga viva. Lo vamos a ver en los ejercicios. Para estructuras de almacenamiento, como los almacenes, silos y tanques de agua, deberá lógicamente tomarse la carga total para lo cual ha sido diseñada la superestructura, con carga simultánea. En otras estructuras, deberá tomarse criterios de probabilidades por la ocurrencia de las cargas al mismo tiempo. En edificios industriales, cuando existen cargas móviles, se diseña para la carga específica de la estructura sometida a la peor conducción de carga en esa zona. Bueno, normalmente en un edificio industrial puede haber un puente grúa, ¿no? Entonces, ese puente grúa se podría convertir en una carga móvil, ¿no? Y bueno, el tratamiento es diferente, de repente hacer líneas de influencia, ¿no? O un juego de damero de carga muerta y carga viva, ¿no? Para poder encontrar
las cargas que me den mayor eh, que me dé una mayor carga, ¿no? Y que con esa debo diseñar, ¿no? Entonces, siempre buscar lo más crítico, ¿no? En este caso de las cargas. Cuando existen cargas horizontales temporales tales como viento o sismo, se considerará el 100% de las cargas verticales y el incremento de estas debido a las cargas horizontales cuando excede de esta cantidad, salvo que las especificaciones de diseño así lo indiquen. Bueno, el sismo también juega un papel preponderante, ¿no? En nuestras cimentaciones. Por eso es que dice, se considerará el 100% de las cargas verticales y lo que incrementa debido a las fuerzas horizontales, ¿no? Se considerará un factor de seguridad mínimo de 1,5 al levantamiento y también 1,5 al volteo, a no ser que las especificaciones particulares de diseño del proyecto indiquen otros valores mayores. Bueno, los factores de seguridad cuando diseñamos cualquier elemento estructural, ¿no? Siempre vamos a mayorar cargas y vamos a disminuir la capacidad de resistencia, digamos, del material, ¿no? Tanto en este caso sea del concreto como también del acero. Profundidad mínima de cimentación. Cuando la profundidad mínima de cimentación no fue determinada por consideraciones de capacidad o asentamiento, deberá tomarse en cuenta otros factores los que determinarán este valor de profundidad mínima de cimentación. En cimentaciones apoyadas en arcilla se recomienda una profundidad mínima aproximadamente de 1 metro. Menores profundidades pueden sufrir movimientos debido a agrietamientos por contracciones o por esponjamiento del suelo, por efectos de humedad. Entonces, cuando yo tengo, mi suelo es arcilloso, lo mínimo que yo puedo tener en profundidad es 1 metro, ¿no?
En caso de no permitir la cimentación ningún desplazamiento, se profundizará de unos 50 a unos 80 metros. Esto depende del tipo de arcilla, ¿no? Los suelos tipos arena-arcilla o limos saturados sufren fenómenos de congelamiento superficial, causando, causando un hinchamiento por esta causa. No debe cimentarse en materiales orgánicos, turbas o fangos. No debe. Jóvenes, cuando se termine el Cisco Webex, ustedes ingresan, yo voy a ingresar de nuevo y ustedes ingresan con el mismo link, por favor, ¿ya? Como ustedes saben, esto dura apenas 45 minutos, me parece, ¿no? Ya me está diciendo que en 5 minutos va a cancelar. Pero ingresan ustedes, lo vuelvo a repetir, con el mismo link, ¿ya? Capacidad portante o resistente del suelo. Acá está mal. Como el diseño de cimentaciones consiste en encontrar un elemento que transmita la carga de la superestructura al suelo de apoyo sin que se produzca fallas de corte ni flujo plástico, o desplazamiento lateral del suelo de la parte inferior de la cimentación, tampoco que se produzcan asentamientos exagerados o mayores que los permitidos. Es necesario encontrar valores, que indiquen las presiones o cargas máximas que los suelos puedan soportar, ¿no? Entonces, como el diseño de cimentaciones consiste en encontrar un elemento que transmita la carga de la superestructura al suelo de apoyo sin que se produzca fallas de corte y tampoco se produzcan asentamientos exagerados o mayores que los permitidos, es necesario encontrar valores que indiquen las presiones o cargas máximas que los suelos puedan soportar, ¿no? A eso le llamamos capacidad portante del suelo, ¿no?
Otro concepto, ¿no? La capacidad portante es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno, tal que no se produzca un fallo por cortante o un asentamiento diferencial excesivo. También estaba aquí de otra forma, ¿no? Pero al final ese es el concepto. Muy bien. Bueno, tipos de cimentaciones, ¿no? Entramos ahora a tipos de cimentaciones. El tipo de cimentación depende de la naturaleza del subestrato, la ubicación de la superestructura, separación de columnas, ubicación de columnas respecto a los linderos, asentamientos mínimos, permisibles, etc. Entonces, el tipo de cimentación depende de varios factores, ¿no? La naturaleza del suelo de subestrato, la ubicación o la separación de columnas, también tiene que ver bastante, ¿no? La separación de las columnas o de los muros o de las placas. Ubicación de columnas respecto a los linderos, ¿no? Asentamientos mínimos permisibles. Entre las cimentaciones más comúnmente usadas se tienen las siguientes: cimentaciones aisladas, cimentaciones corridas para muros portantes, cimentaciones combinadas, cimentaciones conectadas, losas de cimentación, que esas primeras serían cimentaciones superficiales, ¿no? Y la cimentación por pilotes, que serían las cimentaciones profundas, ¿no? Ahí voy a dejar un rato que copien, analicen. Zapatas aisladas. Se llama así a las zapatas que soportan una sola columna.
pudiendo ser además de acuerdo a las necesidades zapatas con pendiente, ¿no? La distribución de presiones debajo de una zapata con una carga simétrica no es uniforme. La forma de distribución de presión depende del tipo de material de apoyo y del grado de rigidez de la zapata. Bueno, el suelo no es pues no es, ya sabemos, no es un material estrictamente homogéneo, ¿no? Por eso que la distribución de sus presiones no es nunca, diríamos, ¿no? Uniforme, ¿no? Para cuestiones, digamos, de diseño se puede uniformizar, pero las presiones no son por debajo de la zapata, diría difícilmente o nunca son uniformes, ¿no? No son simétricas. Como la magnitud y forma de las presiones en las bases de las zapatas en función del grado de rigidez de la zapata, tipo, condición de condición del suelo, la resolución de este problema se hace bastante complejo con la repartición lineal de presiones, la cual en la práctica demuestra tener una poca variación con la repartición real de presiones. Entonces, si no partimos de una uniformidad, digamos, de las presiones, sería muy complejo, digamos, calcular una zapata, ¿no? Lo cual tampoco, así como también cuando en la sección, digamos, de presiones, digamos, del concreto armado, ¿no? Y la parte del concreto que la uniformizamos por un factor, ¿no? Beta, eh, tampoco acá en el suelo podríamos hacer el diseño, si voy a querer, digamos, calcular para cada punto, ¿no es cierto? Me daría resultados uh, alejados, digamos, de lo que en realidad ocurre, ¿no? Por debajo de la zapata. Entonces acá, por ejemplo, tendríamos más o menos cómo serían esas presiones sobre la zapata de un suelo granular, de un suelo cohesivo o arcilloso o de un supuesto uniforme, ¿no? Entonces ahí le voy a dejar para que copien. Esto fue lo que escribimos ya o dibujé hace momentos. Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿no? Los suelos granulares, más o menos así es la distribución de sus presiones, ¿no? Por debajo de la zapata, obviamente del suelo, ¿no? Y acá un supuesto uniforme, ¿no? Aquí en dos grandes grupos, suelos granulares, que puede ser arena gruesa, tipo un hormigoncillo o un hormigón, ¿no? Acá en Juliaca, por ejemplo, en la zona, digamos, de la línea del tren hacia abajo, en el subsuelo se tiene suelos granulares, ¿no? Porque Juliaca estaba lleno de lagunas, ¿no? Y por la ciudad universitaria, por ejemplo, es bastante finos, ¿no? Bastante arcillosos los suelos, ¿no? Y su capacidad portante es bajísima también. Muy bien, pueden copiar entonces aquí.
Bueno, aquí tenemos un esquema de una zapata aislada y con una carga vertical centrada, ¿no? Tenemos la altura, digamos, de la zapata, que se le asigna la letra minúscula H, y el peralte efectivo, que ya sabemos que desde el centro de gravedad, donde está la armadura, o el refuerzo, mejor dicho, el refuerzo, hasta la superficie, digamos, de la zapata, ¿no? Eso se llama el peralte efectivo, y este es el peralte total o a la altura total. Bueno, aquí está el esquema, es una zapata casi rectangular, ¿no? Aquí está la columna, a eso se le llama con T el espesor de la zapata, ¿no? Y A sería todo el ancho, digamos, de la zapata, ¿no? Aquí en otro esquema podemos ver de que A es todo el ancho de la zapata, aquí es M, aquí M, ¿no? T es este espesor de la zapata y B también acá tendría yo el espesor perdón, de la columna, ¿no? La longitud en este caso no es una columna, es una placa, ¿no? Hay una placa que está llegando sobre esa zapata, ¿no? Entonces A es B, ¿no? Y el espesor sería de la placa, ¿no? Bueno, acá un D mínimo, es decir, el peralte efectivo mínimo sin armadura, ¿no? O sin refuerzo, D mayor o igual a 20 centímetros. Armadura armada sobre el suelo, D mayor o igual a 15 centímetros. Armada sobre pilotes, el D mayor o igual a 30 centímetros. Eh, Cuando se hace cimentaciones profundas, yo tengo, digamos, una cantidad de pilotes, voy a dibujar acá, ¿no? Así, vamos a poner que yo tengo, no sé, cuatro, cinco, seis, siete pilotes. Yo estoy hablando una zapata que está encima de los pilotes, ¿no? A eso se refiere este. Sin armadura sobre pilotes, no, siempre tiene que tener su armadura, su refuerzo, ¿no? Es cero. Entonces, ahí tendríamos el D mínimo, ¿no? Y esto se refiere a esto. Pueden copiar ahí, Jorge.
Diseño, dimensionamiento en planta, área, dimensionamiento en elevación D, peralte efectivo, cálculo de acero necesario por flexión, verificación por transferencia de esfuerzos, verificación de adherencia y longitud de desarrollo. Entonces, esas 5, ¿qué diríamos? Esos 5 puntos, ¿no? Debemos tener en consideración para el diseño de una zapata aislada, ¿no? Y que la carga puntual o la carga de la zapata es una carga que está centrada, ¿no? Entonces, dimensionamiento en planta, cálculo del área de la zapata. El cálculo del área de zapata va a ser A sub índice Z, ¿no? Entonces, área sub índice Z va a ser igual a P, es la carga de servicio, P sub índice P, que es el peso propio de la zapata, y P sub índice N son cargas adicionales, divididos sobre el esfuerzo o presión admisible del suelo.
Entonces el área de la zapata va a ser AD, ¿no? O B más 2M por T más 2M. Eso viene de aquí, ¿no? Y aproximadamente A es igual a la raíz de AZ más 0,5 de B menos T, y B es la raíz de AZ menos 0,5 B menos T, ¿no? Eso en el ejercicio se va a aclarar. Bueno, aquí tenemos una tablita, la presión admisible del suelo, ¿no? 4, 3, 2 y 1. El peso propio de la zapata en porcentaje de P. ¿P qué cosa es? La carga de servicio. Es decir, la carga viva y la carga muerta, ¿no? La carga muerta más la carga viva, ¿no? 4% de P, 6% de P, 8% de P y 10% de P, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos, jóvenes. Espero haber, de lo que hoy día no se hizo clases, haber recuperado el día de hoy, ¿ya? Y así a su compañero, al delegado, cuando tengamos la posibilidad de hacer, digamos, en forma online, ¿no? Vamos a avanzar de igual forma. Entiendo que varios alumnos piden que, no, que las clases sean, no ir a la universidad, pero tenemos que cumplir, ¿no? De alguna forma. Muy bien, entonces nos quedamos ahí, jóvenes, ¿ya? Hasta la próxima clase, creo que es el viernes. Gracias.